En acción. Radio en vivo. Primer dúplex Full HD de la ciudad. Miranos por Canal 5. Escuchanos por la radio, seguinos en la web todas las mañanas. En vivo. Monchi Balestra, Flavia Padín. En acción. Nos movemos con vos. Hola queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos, acá estamos, feriado, vamos tranquilo, piano piano. Seguramente mucha gente durmiendo, descansando, pero ahí están, firmes con nosotros y nosotros firmes con ellos. Como siempre. Gato, ¿todo bien? Perfecto, una linda jornada. Una linda Ay, jornada. me habla italiano, mira qué lindo el gato. Bueno, estábamos viendo a ver qué hacemos en este feriado. Primero veíamos si veníamos o no veníamos. Vinimos, ya estamos acá. Nos llamaron. Dijimos, Sí, bueno, venimos. si quieren que vayamos, dijimos, vamos. Pero hacemos, estamos así medio con añoranza. Claro. Andamos medio con ganas de recordar. Cosas lindas queremos recordar. Y hay material. ¿Cómo es que se llama cuando uno recuerda? No recuerdo. No recuerdo cómo se llamaba. ¿Querés que recordemos cosas que sí recordamos Sería y que bueno. pasaron y que estuvieron muy buenas aquí en este programa? Por favor, te lo pido. ¿Recordamos, gatito? Me encantaría. Dale, recordemos con todos ustedes. ¿Cómo se calcula el impuesto a las ganancias? ¿Cuánto vas a pagar de tu sueldo? Si es que vas a pagar, o cuánto vas a dejar de pagar si es que estabas pagando. ¿Cuándo vas a empezar a pagar si no pagabas? Eso te iba a preguntar, Jorge. ¿Cuántas preguntas? No, porque la modificación también tiene que ver a partir de cuándo, ¿no? De todas estas modificaciones que vamos a hablar ahora, uno pareciera que dice, bueno, ya está, efecto inmediato. ¿No es así? Sí, de todas maneras, vamos a tratar de explicar rápidamente para que el oyente que no está enterado sepa de qué se trata. No vamos a decirle cuánto va a pagar cada uno porque no podemos. Claro, no podemos. Pero Sí podemos decir que hay varios lineamientos Sí. interesantes que podemos señalar como algunos avances Sí. que favorecen a muchos, algunos retrocesos que favorecen a bastantes y una serie de tareas pendientes que perjudican a todos. Bien. Podemos decirlo así. Primero te quiero presentar oficialmente, Jorge bueno, Elías, muchas gracias. abogado laboralista que está con nosotros. Sí. Jorge, bienvenido. Bueno, ¿en qué vamos para atrás y en qué vamos para adelante? Bueno, ¿en qué vamos para atrás? Vamos para atrás en que había una disposición por la cual todos aquellos que el año 2013 ganaban menos de 15.000 pesos no pagaban ni ahora ni nunca más. Sí. Claro, Es pero decir, esa gente que pagaba 15.000 pesos en ese momento ahora ahora gana está pagando 50. 20, 30 o 50. No, Claro. esa gente ahora gana mucho más y sigue sin pagar. Claro. Seguía sin Lo cual pagar. es injusto. Lo cual es injusto, porque otro que a lo mejor ese momento en vez de 15 ganaba 16, está pagando un montón. Bien. Esa injusticia se podría haber remediado de dos maneras. Igualando a los que no pagan, todos para que nadie pague, o haciéndole pagar a los que no pagaban. El gobierno hizo justo lo que a mi modo de ver no se debió hacer. Ahora pagan los que no pagaban. Es decir, en vez de igualar Bien. para arriba, igualamos para abajo. Hay un montón de gente que venía desgrabada, tranquila, sin tener que pagar nada desde hace 2 años y ahora tiene que empezar a pagar. Y según lo que esté ganando, va a pagar bastante, porque va a aplicarse el mínimo nuevo y las escalas viejas. Esos son los que salen claramente perjudicados. ¿Quiénes salen beneficiados? Básicamente todos los que estaban en el umbral donde estaban pagando y ahora al cambiarles el techo quedaron abajo. Vale decir, todos aquellos, para el trabajador casado con carga de familia, que de bolsillo gana menos de 25.000 pesos, ese no paga y antes pagaba. Y si es un soltero, con 18. Esos salen ganando porque antes pagaban y ahora no, por ahora no pagan. Claro. ¿Por qué digo por ahora? Porque vamos a ver lo que pasa con los aumentos de sueldo. En una vez a Claro. uno que estaba muy cerquita del límite, tiene la suerte, o no sé si la desgracia, que le aumentan el 30% o el 35%, como acabamos de ver que están pidiendo los trabajadores del Estado, y empiezan a tener que pagar. En ese punto se dice que la reforma fue favorable, ma non troppo, porque podría haber sido un poco más generosa. Estamos aplicando un método que el mismo que aplicó el gobierno anterior. Cuando la gente se queja mucho, le subimos un poco, pero no demasiado, y siempre vuelve a quedar mucha gente pagando. Igual es un avance, no lo podemos negar. Ahora, ¿cuál es la deuda pendiente? Lo que yo digo que falta resolver. Ustedes saben que el impuesto a las ganancias se basa en una alícuota progresiva, Sí. vale decir, a partir de la que la gente va ganando más, cada vez va pagando más. La escala progresiva arranca con un 9% y termina con un 35%. Claro, parece bastante razonable. El problema es que tenemos la misma escala del año 2002. Entonces, todo aquel que gana más de 8.300 pesos del mínimo ese que estamos hablando, empieza a pagar el 35% por lo que excede esos 8.000 pesos. O sea, Una enormidad. una gran cantidad de contribuyentes. Los salarios se han incrementado desde aquel momento hasta hoy 16 veces.
la escala sigue siendo la misma. La gran deuda que tenía el gobierno anterior, que no quiso resolver, y prometió que lo iba a hacer, pero ahora lo patea para adelante, es subir esa escala para que haya cierta proporcionalidad. Y voy a dar un ejemplo fácil. Una persona que gana 40.000 pesos, hoy está pagando más o menos de impuestos, redondeando, 8.000 pesos por mes, una barbaridad. Con el sistema nuevo va a empezar a pagar 2.300. Si la escala se hubiera ajustado de acuerdo con los aumentos de sueldo, estaría pagando 900 pesos. Claro. Y pagarían mucho los muy ricos, porque también hay que decir que en este país, lamentablemente, los que más pagan impuestos son los trabajadores, porque los que trabajan por su cuenta evaden bastante. Los empresarios tienen un montón de beneficios y las rentas financieras no pagan. Entonces, yo creo que el 35% es poco para los que ganan millones, para los jugadores de fútbol, para los grandes artistas de la televisión, para los grandes ejecutivos de empresas. En otros países el impuesto a las ganancias llega al 50% y nadie le dice nada. En Europa es caro. Bueno, discutamos el fondo inclusive el título del impuesto. Impuesto a las ganancias. El salario, por eso, y aquí está la discusión de fondo. ¿Es una ganancia propiamente dicha? Sí y no. Es una ganancia porque me lo gano trabajando. No es una ganancia en el término de lo que significa aquel que obtiene una renta, una rentabilidad. Es decir, antes llamaba impuesto a los réditos, y eso sonaba más lindo porque rédito es yo pongo plata en el banco, tengo un rédito, una renta, tengo una más empresa. Exacto, por lo menos sonaba, ¿no? Sonaba más justo. Claro. Después lo estamos cambiando y, desgraciadamente, el Estado le cobra al más débil. Y el más débil es que no se puede defender, que es el trabajador en relación de dependencia registrado. Ahora, Jorge, yo estaba chequeando aquí el decreto que fue inclusive enviado hace pocas horas con el nuevo mínimo no imponible del impuesto, que estaría fijado en algo más de 42.000 pesos anuales. Y lo que te pregunta y se pregunta a toda la gente, ¿esto ya es así? ¿Lo tiene que tratar el Congreso? ¿Puede haber modificaciones? No, la escala ya está vigente a partir del decreto. Bien. La escala, el límite. Lo que el gobierno va a mandar al Congreso, pero ya dijo que va a ser para el año que viene, es este ajuste de las escalas, que es lo más justo, porque pagar un poquito al que gana bien, bueno, es una contribución solidaria para pagar los gastos del Estado, para pagar la escuela de los chicos, para que la universidad siga siendo gratis. El problema es cuando la gente se está llevando un 60% de un sueldo, a veces más de un sueldo. Ahí está la inequidad, la injusticia. Que ya tanto. Venía pasando, ¿no? Le ha pasado a mucha gente que hay meses que no cobró nada directamente. Exactamente. Lamentablemente el gobierno anterior tuvo una fuerte presión de los trabajadores, pero no aflojó, y desde cuando estábamos en campaña, recordarán que el actual presidente dijo: en mi gobierno ningún trabajador va a pagar ganancias. Una promesa cumplida muy relativamente. Lo que hizo fue pagar un poco menos, pero todos siguen pagando. ¿Y qué pasa? No quiero que te vayas sin contarme de los jubilados también. ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Desde qué sueldo los jubilados empiezan a pagar? Los jubilados tienen el mismo problema que tienen los de 15.000. Muchos de los jubilados están en la franja de los que cuando estaban cobrando su jubilación ganaban menos de 15 y quedaron exceptuados para todo el viaje. Sí. ¿Qué ocurre? Que los aumentos de los jubilados han sido importantes. Desde aquel momento hasta hoy han aumentado un 90%, sumando esos aumentos que han ido del ajuste automático. Sí, la ley de movilidad. Entonces, esa gente que antes estaba fuera del empieza a pagar de nuevo. Es otra locura. ¿Estamos hablando de qué plata para arriba? Estamos hablando de 25 para arriba o 18, porque el problema es que el jubilado, muchos no tienen carga de familia, porque son viudas que viven solas o señores que se han quedado solos. Con lo cual no pueden descargar allí tampoco. No, entonces tienen el mismo umbral. Sí. Y además, estamos preocupados por la situación de los jubilados y estamos cobrando impuestos. Esto es un disparate mayúsculo, sinceramente, que me perdonen. Por eso te preguntaba el tema de lo de fondo, la discusión de fondo del salario o de la jubilación. Digo, si esto no debe discutirse verdaderamente alguna vez de fondo y establecer que estos impuestos tengan que cobrarse en otros niveles y no justamente en los salarios, ¿no? ¿Qué es en fondo? A ver, ¿quién tiene que pagar la mayor parte de los gastos del Estado? ¿Los más ricos o los más pobres? Por decirlo en sentido muy llano. Sí, que en este caso no son ni los más ricos ni los más pobres, sino como siempre esta... Bueno, si no son los más ricos los trabajadores, que no son los más ricos. Claro, además pensemos, una persona que gana 18.000 pesos, no es rica. Que me conteste cualquier padre de familia si con 25.000 pesos de bolsillo puede pagar el alquiler, la cuota del colegio, las zapatillas, la comida. Con ir al supermercado y pagar la luz ya sabemos lo que es. Bueno, y aquí también se junta el tema, la deuda y el tema preocupante que es la inflación, ¿no? Que, digamos, choca con esta realidad todavía más cruda a la hora de ir a pagar un impuesto. Porque si vos fueras al supermercado y te encontraras con un precio relativamente justo,
toda esta discusión pasaría por otro lado, ¿no? Seguramente, porque aparte estamos en unas variables tan móviles que rápidamente lo que se consigue hoy se pierde mañana. Claro. El aumento de sueldo se licúa con la inflación. Los aumentos de tarifas son fatales. Y los rebajas de ganancias también se los va comiendo la inflación, porque yo empiezo a ganar un poco más y ahí vuelvo otra vez para atrás. Es una discusión más seria que habría que ver si tenemos la posibilidad de, ahora que se habla tanto del diálogo, el entendimiento, etcétera, nos entendemos y ponemos acuerdo y les ponemos las barbas en remojo a los que no quieren pagar y tienen que pagar. Porque acá hay ricos que pagan muy poco. Ese es el tema. Hay muchísima evasión, ¿verdad? Mucha evasión y muchos beneficios. Si yo tengo $1 millón y lo pongo en el banco, obtengo una renta y no pago nada. Claro. Si yo me compro acciones y obtengo renta de esas acciones, no pago nada. Ahora, si yo trabajo y me gano el pan laburando, tengo que pagar. Eso no tiene sentido. Pero eso no es una constante de este país, de toda la historia. Sí, pero no veo por qué no tengamos que cambiarlo. No, claro, También sí, es por eso cierto te que digo. históricamente los trabajadores asalariados no pagan ganancias. Todos recordarán en su familia, sus padres, nosotros somos más jóvenes, pero nuestros padres no pagan. La ganancia es la cosa para muy ricos. Para Bueno, la gente claro. común no paga. Sí, un ganancias. impuesto a la riqueza. Y eso es lo que está El pasando. trabajador común no conocía la idea del impuesto a la Porque, riqueza. y eso es lo que pasa en el resto del mundo, por lo menos en el primer mundo. En el ¿no? primer mundo pagan mucho, pagan todos, y pagan mucho, muchísimo. Fíjense lo que pasó con Gerard Depardieu. Con tal de no pagar impuestos a Francia, se fue a vivir a Polonia, creo, sí, se claro. cambió la nacionalidad. Bueno, hay muchos casos en Europa, Gerard Depardieu porque es muy famoso, pero Y hay debe unos tener cuantos. mucho dinero Debe tener también, mucho dinero. claro. Bueno, no era solidario, Claro. muchacho. Pero esto muestra hasta dónde el Estado cae con todo el rigor sobre que le No, fue. y Estados Unidos. En Estados Unidos paga todo el también mundo. paga todo el Hasta mundo. los ilegales pagan Sí, impuestos. exactamente. Jorge, ¿el gobierno por esta modificación pierde ingreso a sus arcas? Y sí, está perdiendo. No sé, también está este problema. Yo creo que cuando ellos dicen, no puedo seguir bajando porque si no, no va a alcanzar la plata, creo que tiene razón. El problema es que podría haber prometido algo distinto de lo que ahora no puede cumplir. Esa plata, no sé dónde la van a sacar. Yo no soy especialista, soy ciudadano nada más, no soy especialista en economía. Da la sensación que el gobierno tiene pensado el costo que tiene esto, compensarlo con aumento de tarifas, por un lado, quitando subsidios, y por otro lado, pidiendo prestado. Estamos endeudándonos. Perdón. No sé si es bueno o es malo. A todos nos da un poquito de miedo porque sabemos lo que son las deudas, ¿verdad? Y sabemos lo que hemos padecido con las deudas. Pero a lo mejor puede ser démosle una chance de pensar que si yo me endeudo, junto plata, logro mejorar el país, después junto plata para poder pagar. Como un empresario que está fundido, toma un crédito. No sé. Es riesgoso, pero creo que la pérdida existe y la están queriendo amortiguar con quitar subsidios y con tomar prestado. La modificación de la tabla llega como proyecto de ley al Congreso cuando comiencen las sesiones en el Parlamento. Se aprobará, no se aprobará, se modificará o no, pero recién tendría vigencia a partir de 2017. Es lo que podría regir a partir de ahora. Incluso retroactivo. Nadie se va a enojar si es retroactivo a enero. No, inclusive muchos van a festejar. Muchos van a estar contentos. Pero el gobierno ya le puso el freno al asunto. No, bueno, vamos a ver el año que viene, en fin. Sí, vamos a ver qué presiones hay en el Congreso también, ¿no? Sí, vamos a ver. También habría que ver si, de alguna manera, aquellos que en su momento no fueron capaces de cambiarlo, ahora parece que también entusiasmados en cambiar la ley. También, eso también. Gracias, Tenemos Jorge. que reconocerlo. Muchísimas gracias a ustedes por la Jorge, invitación y por la Por favor, charla. Jorge Gracias. Elías, abogado laboralista. El nuevo Banco de Santa Fe generó esta nueva opción para productores, para empresarios que necesitan la posibilidad de generar un crédito para sus emprendimientos. Esto se puede hacer a través de la página del banco www.bancosantafe.com.ar. En tan solo 48 horas el banco te está dando una respuesta para saber cuáles son las condiciones para seguir adelante con este pedido de crédito. Loco, sos joven vos. ¿Cuántos años tenés? 24. 24 pirulos. No es joven, es muy joven. Es muy joven. Buena onda. ¿Hace mucho que estás curtiendo el tema de los videojuegos? Y yo estoy hace 6 años. Terminé la escuela y Y te mandaste me ahí. mandé ¿Qué hiciste? ¿Qué estudiaste? Estudié Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos en la UNL, en la Universidad Nacional Litoral. Pero por más que hay facultades y demás, la única forma de aprender a hacer videojuegos es haciendo videojuegos. No hay otra. Es Sí. practicando, haciendo una y otra vez. Al principio van a ser bastante malos, después vas progresando hasta que van saliendo un poquito mejor. Ujú, y primero jugándolos, ¿no? Sí, jugué toda mi infancia, Claro. obviamente. ¿Con qué te volvías loco jugando vos, por ejemplo? ¿A qué jugabas? El Crash Bandicoot para la PlayStation 1 era buenísimo, lo jugaba hasta con mi mamá. Juegos de carrera como el Colic Mar Rally Claro. o demás con mi viejo.
Me acuerdo más de los juegos que jugaba con mi familia más que los que jugaba solo. Vos sabés que la educación ahora tiene el concepto de play, de jugar, ¿viste? Sí. De jugar, y sobre todo lo interesante del concepto del videojuego es el error. Es que perdés y vas de nuevo. Es que perdés y vas de nuevo, como es la vida misma. Sí. ¿Viste? Tiene un concepto muy de la nueva educación. Hasta que manejase un poco el movimiento y me imagino que a la hora del diseño, esto que decías vos también juega, ¿no? De bueno, al principio son un poco malos y después vas perfeccionando el tema del diseño, ¿no? Sí, en los videojuegos se usa mucho el enseñar sin palabras, sin tratar de decirle nada al jugador. Bien. Y que va aprendiendo por su propia experiencia. Primero prueba, se da cuenta que está mal lo que hizo, entonces aprende que no tiene que hacer más eso y empieza a hacer otras cosas hasta que va encontrando el camino correcto de cómo se juega el Claro. juego. Pero está bueno porque vos sos un poco como un teacher para el que va a jugar, porque lo podés llenar, tipo, no sé, le haces una búsqueda, digo una tontería, pero para que todo el mundo se lo ejemplifique en la cabeza, como una búsqueda del tesoro. Es decir, llegás a una habitación donde está todo, no hay nada de repente. Sí. Y pasar ese nivel es descubrir qué es lo que está en esa habitación que hace que tenés que pasar al próximo nivel. Y eso lo hace el programador, lo hacen ustedes. Sí, Esa dificultad, ese superarse. Ya, y podés llevar el nivel hasta donde se te cante, a niveles intelectuales altísimos. Bueno, si querés. decíamos con Monchi cuando hablábamos y presentábamos que hoy vas a estar con nosotros, hablábamos del Minecraft, que para nosotros que venimos, a mí me llamó mucho la atención cuando sale Minecraft, primero el tema de los gráficos, ¿no? Que tiene que ver con la baja resolución, cuando hoy todo se vende en alta resolución, pero también esto de la infinidad, ¿no? De que en realidad como que el juego pareciera no tener límites y que el límite en realidad lo pone el propio jugador, ¿no? sí. Con respecto a los gráficos, ahora se está poniendo de moda usar juegos con píxeles o con pocos polígonos, porque están apelando a la nostalgia de los que están Claro. los que jugaban cuando que eran jugábamos chicos nosotros, y ahora tienen claro. la plata para comprar juegos. Claro. Entonces apelan a eso. Marketing, eso es Sí. marketing. Y el tema de Minecraft es como un Lego, o sea, es Tal cual. Lego, Rusty, no sé si se pueden Sí, decir sí, marcas, sí. pero Sí. es poder jugar con, o sea, que el usuario use su mente para crear lo que quiera y como él quiera, y eso está muy bueno porque no solo le permite crecer en términos de intelectuales, de poder explotarse a sí mismo y aprender un montón de nociones complicadas, Sí. porque hay elementos que, o sea, los chicos dentro del Minecraft aprenden a crear casas, a trabajar con amigos para conseguir materiales. A supervivencia, a pues si te metes en modo supervivencia. Estrategia, yo Hay lo que estrategia, veo claro. es depende del modo en el que lo juegas, porque tiene varios modos. Hay un modo en el que si no sos estratega, perdés todo lo que fuiste generando, ¿no? Claro, sí, se usa mucho en las escuelas, ahora acá en Rosario también se usa, es algo que está muy de moda en todo el mundo y la verdad para mí ¿En funciona las muy escuelas a qué nivel decís vos que se usan en las bien. escuelas? En todo nivel. Mira. Se trabaja con el juego y los profesores para llevar temas del aula al uso práctico en el juego. Vos sabés, Monchi, que Sampaoli lo usó en la Copa América, el Chile campeón de la Copa América. Usaba más que nada él la Play, como veía que todos los jugadores estaban a full con la Play, decidió como armar uno de los juegos de fútbol con las tácticas que tenía que usar Chile justamente en la Play para que los jugadores les llegue mejor. Más que hablando o con el pizarrón como se hace habitualmente, bueno, lo hizo pantalla gigante con los la jueguitos Play. de la Play. Sí. Claro. Esta cosa de lo que nos decías, Ignacio, de la transmisión de los juegos a través de lo no verbal, ni siquiera a través de lo corporal, sino que es a través de una idiosincrasia propia del juego, en el cual cuando vos te pones a jugar, primero no entendés nada y de a poco te vas dando cuenta solo o el juego te va llevando. ¿Un poco tiene que ver con eso? Sí, y eso es la magia de los videojuegos, que lo diferencia del cine, de los libros y demás, el poder interactuar y descubrir cosas a partir de lo que haces vos. Y eso es lo que, por lo menos a mí, me interesa mucho y por eso me hizo enfocarme Sí. en los videojuegos. Y también cuando desarrollás tenés que tener la cabeza de que algo maravilloso que pasa es que los chicos que viven en grandes ciudades, que se frecuentan poco, lo hacen a través del juego de la computadora, porque se conectan cuando salen de la escuela, todos los del barrio, y se ponen a jugar en red, y se chatean, y es como si estuviesen en una sola casa. Claro, antes se creía que los videojuegos eran bastante antisocial, pero en realidad generan otro tipo de
De contacto. comunidad, ¿no? Sí, yo tengo un montón de amigos por todo el mundo que los conocí a través de los videojuegos y ahora seguimos hablando por Facebook o Twitter o por otras redes. Claro. Pero la conexión se hizo, o sea, vivimos una experiencia juntos que fue la experiencia del juego y eso nos hizo una conexión afectiva. Che, Ignacio, y Rosario está bastante bien en este tema, digamos, pensando que estamos en el culo del mundo, que sí, que no somos una potencia mundial, pero acá en Rosario se hacen lo que se conoce como jam de videojuegos, o sea, como grandes reuniones de así cerebritos como vos, ¿no? Que se ponen a todos a trabajar en un fin común, ¿verdad? ¿Es una cosa más o menos así? Sí, nosotros tenemos una comunidad que se llama Rosario Game Devs, que es la comunidad de desarrolladores de videojuegos de la ciudad, que nacimos hace 4 años con el objetivo de fomentar la industria local y para eso hacemos distintos tipos de eventos. Los eventos más grandes que tenemos es la Global Game Jam, que es un evento internacional que se hace en todo el mundo al mismo tiempo, donde hace 4 años que venimos haciendo la sede de Rosario, donde tenés 48 horas para hacer videojuegos. La gente Wow. se Muy poquito tiempo. es muy poco tiempo, los Sí. videojuegos son muy chiquitos, o sea, no son Minecraft ni nada tan Claro. grande, pero como hay poco tiempo te limita a ser creativo y salen Claro. ideas muy copadas. Y que hay como una especie de premio para el juego más votado. Algo Más por el estilo, original, más tal vez. original. Claro. En realidad no, tratamos No. de que no haya premios ni haya Ah, competencia, mira. es todo bastante colaborativo. La Ajá. gente se junta, puede ir participantes de cualquier edad y cualquier rama. Por ejemplo, esta edición teníamos desde chicos de 9 años hasta gente de 50, desde programadores, artistas. ¿En este músicos. jam? En esta jam. Espectacular. Espectacular, muy bueno. Tenemos psicólogos, gente de económicas, abogados, hay de todo. O sea, cualquiera puede Es aportar de su multidisciplinario, conocimiento. digamos. Muy, Claro. Los músicos están de fiesta con los videojuegos porque se ponen a desarrollar música. Es una composición especial, ¿no? Es una obra especial. Sí, es bastante complicada la música y los efectos de sonido. Pero por suerte en Rosario tenemos gente muy grosa en eso. Claro. Que si bien no son muchos, lo que hacen es espectacular. Y antes de arrancar hablando, antes del aire, hablamos de que ahora se utiliza también como el juego es inmediato. Es decir, pasó lo de la Cipolitaki con el avión y aparece un juego de la Cipolitaki. Es como, no sé, es como Aprovechar que está, la beta del momento, claro, ¿no? o el de los prófugos que apareció también. Es como decir, ¿quién hace eso? O sea, ¿quiénes son de ustedes? En Argentina hay una empresa que se dedica solamente a ese tipo de juegos. Solamente eso. Sí, que lo hacen no para aprovechar el momento, sino para como una beta artística, Ajá. más que es como para expresarse ellos. Sí. Y hacen juegos de políticos, de Macri, Cristina, de Chipolitaki, de los monos, Del que venga. de lo que salga. De que Claro. sea noticia. Sí. Y ese videojuego que se crea y se pone en la red, en la Matrix, ¿queda ahí forever and ever o después se cae con el tiempo? ¿Cómo es? Depende. Depende si tiene éxito, Claro. si la gente lo juega. Generalmente llama la atención en el primer momento y después ya empieza a decaer. Claro. Y ya viene otro juego que lo reemplaza. ¿Y la banca de dónde sale? En esos juegos. No, en el videojuego en general. Digamos, ¿quién banca los proyectos Bueno, de hay juegos? de distintas formas de financiación. Hay privada, que lo hacen inversores, que recuperan la plata vendiendo copias. Que son aquellos que después se venden Claro. las versiones originales de Play 3, Play 4, esas Claro. cuestiones. por ejemplo. Después hay mucho apoyo político de todos los ámbitos, porque es una industria que crece mucho y genera mucho dinero. Para los que estén interesados acá en Rosario está el Espacio Santafesino, que da una financiación para los que quieran empezar a desarrollar los videojuegos. ¿Qué es eso? Espacio Santafesino es un concurso que organiza la provincia, donde Mirá. da incentivos económicos a distintas disciplinas culturales, donde los videojuegos es una. Si bien no es mucho dinero, pero te sirve para empezar a hacer algo. Claro. Después hay otras opciones como el Fonsoft, que es más de nación, es para proyectos de software, que los videojuegos los incluye, y hay otras alternativas. Ignacio, bueno, yo la verdad que conozco muchos de la familia y conocidos, así que tienen, no sé, 13, 14 años que les encantan los videojuegos. Son, la verdad que los descosen de ida y de vuelta en los juegos, viste, que los terminan, los vuelven a...
y que les interesa esta cuestión. ¿Cómo empieza un pibe de 13, 14 años como para empezar a meterse más en el tema de lo que es la programación y proyectarse tal vez como su futuro de trabajo? Bueno, hay varios programas que son útiles para los chicos, que en Rosario los usamos también en escuelas para enseñar. Uno es Construct 2 y el otro es Scratch. También hay uno que se llama Alice, que lo impulsa el gobierno de la nación. ¿Eso te lo bajás directamente eso de internet? se bajan gratuito. Así, Constru, como suena, de construcción. Construcción en inglés, Sí. 2. Constru 2, el otro, Scratch Scratch que es como rascar. con sería. rascar y Alice. y Alice. Estos son libres, o sea, vos entras los nenes pueden entrar ahí y empezás a investigar ahí, te va Claro, llevando. hay muchos videotutoriales hechos por chicos mismos Mirá. que comparten sus experiencias y la verdad es muy sencillo y se usa mucho. Súper Bueno, loco. como para tirar una herramienta Sí, así para el que está tenga bueno. esa motivación Para de que arrancar. empiecen ahí a curtirse, a ver si les copa, que se conviertan en profesionales, porque es ilimitado esto, ¿verdad? Sí. Bueno, Capo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un placer Gracias, Ignacio. y éxito. There's a dark part of town where the girls get down, and I cannot wait for a chance to go. Wait for a chance to go. I got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away. Ain't coming home. I ain't coming home. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court. A kangaroo court. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. Bueno, el mundo va a más esa allá de- rapidez. A ver, mezclemos esto con la economía, porque la economía tiene que ver con todo, ¿no? Con el hombre. Los números y la naturaleza van muy de la mano, ¿verdad? Tiene que ver con el hombre. Y lo que tenga que ver con el hombre, tiene que ver con el hombre como un ser gregario, un ser social. Y por lo tanto las relaciones sociales son la base, digamos, deberían ser, al menos filosóficamente, de lo que es la economía. La economía no es nada más ni nada menos, de alguna manera, que una ciencia que intenta Bueno, ¿y cómo- explicar eso social. ¿Y cómo la ves vos? ¿Cómo ves vos este mediado de febrero? Te tengo que ser honesto. Prudencia en cuanto a que tampoco es posible pensar en cambios supuestamente muy profundos en 60 días, ¿no es cierto? Si es que alguien tenía expectativa de cambios en una dirección. Claro. Creo que lo hablamos, ¿te acordás? Sí, El sí, año sí, pasado. sí. Evidentemente se confrontaban dos modelos y hoy está visto que eran dos modelos. Y más allá de dos modelos, dos formas de acceder a la política económica y de transmitir esa política al conjunto. Uno que podría haber sido más gradualista, digamos, y otra que es una política más de shock. Evidentemente, el gobierno de Cambiemos está ejercitando una política de shock en materia de economía. Bueno, el primer shock fue la devaluación enorme, más allá de que el título fue liberar el cepo. Está bien, ¿no? Eso es lo periodístico, pero lo real es que fue una devaluación violenta, un shock. La quita de retenciones, por ejemplo, dos o tres cuestiones, ¿no? La quita de subsidios, la quita, paralelamente alguna cantidad de despidos importantes masivos, y son cuestiones de shock, que uno las puede ir produciendo tal vez en el tiempo, y en el conjunto de la sociedad y en la economía tienen una repercusión diferente. Daniel. Acá han repercutido muy inicialmente, digamos, ¿no? Una de las preocupaciones que arrastraba el gobierno kirchnerista y que se planteaba, que fue el tema de campaña, era el tema de los precios, de la inflación, y vos decís, se aplicaron desde Cambiemos una serie de políticas de shock, pero no han podido dar todavía en la tecla con el tema de la inflación, o al menos están ensayando algunas cuestiones, van y vienen, pero es lo que se está convirtiendo como una piedra en el camino a Macri, que le gusta solucionar rápido los problemas, ¿no? ¿Cómo ves el tema? Se difundió este IPC del Congreso que dio incluso menos que el que difunde Capital, Capital. Ciudad de Buenos Aires y San Luis. algunas No otras hay provincias. INDEC que lo está midiendo. Se corrió a la directora del INDEC porque ella decía que hay que elaborar un índice que sea creíble recién en 8 meses. Digo, la inflación está generando problemas y las paritarias están encima ya. Efectivamente, son dos cosas distintas. La medición, si querés después charlamos un poco, Sí. alguna vez lo hablamos, la cuestión de INDEC, la medición.
Ahí sí, tengo un aspecto muy crítico yo como economista, porque todos soñábamos con una precisión en el sentido de darle un orden, por decir académico al tema. Evidentemente no ocurrió, se mezclaron cuestiones políticas. Bueno, pero vamos a dejar por un ratito a un lado eso. Vamos a suponer que admitimos todos los argentinos que esos mix que aparecen son los que vamos a usar. La cuestión de la economía real, que es tu pregunta principal sobre la inflación. Es evidente que esto lo que prueba, Sandra, es que la inflación en la Argentina no obedece a una sola causal de teoría económica o de política económica. Es decir, es un combo, ¿no? Si uno dice la inflación en la Argentina tiene que ver con la cuestión monetaria y fiscal, y solo así se equivoca. ¿Por qué? Hay compresión monetaria, esto está claro. ¿A qué le llamás compresión monetaria? Está retirando líquido del estado de la economía, la oferta monetaria. Está intentando bajar el déficit fiscal, es decir, dos componentes básicos de esa dinámica teórica sobre la inflación. Con lo cual, no baja la inflación, con eso ni alcanza. Y alguno podrá decir, bueno, pero falta un tiempo, efectivamente. ¿Por qué es un combo? Porque efectivamente la economía argentina presenta rasgos estructurales que hacen que los precios no respondan de la manera que responderían una economía, digamos, competitiva, capitalista, especial, digamos, ordenada, seria. Esta es una economía con sus variantes y ese combo incluye la concentración económica, tal vez, ¿por qué no usar una palabra que la gente le entienda? El abuso de algunos sectores concentrados. Con lo cual, Daniel, perdona que te interrumpa, siguiendo tu lógica, esto de sacar pesos del mercado, sería enfriar la economía, que la gente no tenga plata en el bolsillo para comprar, hace que de alguna manera la inflación baje. Pero vos también decís este otro componente. A pesar de que la gente no tiene plata en el bolsillo, no sale a comprar, reduce su consumo, los precios no bajan. Ahí es donde está este componente que vos decís, obvio, de aquellos que, pese a que no venden nada, no bajan los precios. Eso sería más obviamente, o menos. Obviamente, vos lo entendés bien, sos una periodista con mucha formación económica. Es decir, lo que ocurre es que cuando hay concentración económica, la mayor cantidad de exacción que se le hace al público consumidor lo hacen las economías concentradas. Más allá del monto de compra, no se asustan si le van a comprar más o menos los formadores de precios. Claro, si no te gusta, no compres. Si no te gusta, no compres. El que maneja el 80% del mercado, no voy a hacer nombre por una cuestión de ética profesional, pero ¿qué le importa si le va a bajar el consumo si maneja el 80% del mercado? Lo va a compensar con precios. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, hay un componente allí que creo que tiene preocupado el gobierno y por primera vez yo escucho, no solo del gobierno, que es muy joven, sino de algunos economistas y de algunos comunicadores del gobierno que están empezando a admitir la idea de que hay una concentración económica difícil que forma parte de este combo que eleva los precios, ¿no es cierto? Además está decir, lo decíamos antes del fin de año, la devaluación iba a resolver los problemas de las economías regionales. No solo no lo resolvió, los agudizó. Los agudizó. ¿Por qué? Más allá de que es una transferencia enorme de ingresos a un sector muy pequeño de la población, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Fíjate las peras, o las naranjas, o las economías regionales. O la leche. La leche. Aumentó los precios sustanciales de todos los insumos que tiene el productor y al productor le siguen pagando 10 o 15 o 20 centavos el kilo de una pera que vos pagas 25 o 30 en Rosario. Es decir, fíjate la devaluación. Eso yo le llamo cazar pajarito a cañonazos. Vos agarrás algunos pajaritos. Ahora destruiste haces todo. pomada todo. Y aquí ese impacto de la devaluación que pensaba que iba a repercutir en las economías regionales todavía no ocurrió, y en esto soy pesimista y lo digo con mucho respeto al gobierno, no ocurrió, no creo que vaya a ocurrir a lo largo de por lo menos en este tiempo del año, aunque todos esperamos que ocurra, ¿no es cierto? Este tiempo del año. Digo esto, como decía Sandra recién, o sea, alrededor de los 6, 7, el primer semestre, digamos, como mínimo. En general hay una cuestión muy acentuada, por lo menos en la política económica de Mauricio Macri de campaña, en el planteo de campaña, y era enfrentar el frente fiscal. Esto es que el gobierno no gaste de más plata que no tiene, ¿no? Para decirlo así en criollo. Correcto. Pero atendiendo esto que vos decís, el impacto que tienen en las economías regionales el aumento de los insumos, por ejemplo, el maíz sale más caro y la leche, y para alimentar las vacas hay que comer maíz, ¿cómo el gobierno ha tenido que echar mano, porque lo hizo en los últimos días cuando se reunió con las economías regionales, de los subsidios, que también aumentan de alguna manera el gasto del Estado? Digo, de alguna forma, ¿la realidad le está cambiando un poco los conceptos con los que venían? No sé si le está cambiando los conceptos. Lo que está probando Sandra es que la realidad económica y por lo tanto social, y vuelvo a insistir en el concepto filosófico, es mucho más compleja que la que podrían dibujar los economistas en una computadora, en un modelo de doble entrada o de múltiple entrada. Es decir, ¿qué quiero decirte?
el grado de complejidad que tiene la economía argentina y el mundo. No me gusta compartir con ustedes la idea de la Argentina sin mirar el mundo. Primero porque así es hoy el mundo, ¿no? ¿Y por qué digo el mundo? Porque claro, vos decís, bueno, ¿qué está pasando? Si con esta devaluación la Argentina violentamente aumentase 40% sus exportaciones, bárbaro, Claro, bárbaro. claro. ¿Y por qué eso no Ningún sucede problema. No, bueno, hoy? porque el mundo no está comprando, porque Brasil bajó el 4% de su PBI, China ya sabemos no. lo que está haciendo y el mundo no está comprando. Está vendiendo. Al contrario, nos está vendiendo y nos está bombardeando Con precios con precios baratos a nuestra industria y podemos empezar a perder puestos de trabajo. Y entonces ahí la cosa ya te pone un poco más nerviosa. Ya no es política, ¿entendés? No es una cuestión de si te gusta cambiemos o no, si Macri la... No. Es una cuestión de la realidad compleja económica. Bueno, Por eso es un combo, decía yo, ¿no? Hay que distintas variables para atacar el problema de la inflación, que no son solo la compresión monetaria o echar ñoquis, o Sí, gente, ayer pobres se trabajadores del conoció, Estado, ¿no? Daniel, una información que decía que el ministro de Industria y de Economía de Brasil estaba insistente con esta cuestión de abrir el intercambio bilateral libre del intercambio comercial de autos entre Brasil y Argentina, ¿no? Este régimen del Mercosur que tenemos. Esto porque no venden un auto en Brasil, en líneas generales, y tienen un montón. Esto también haría destruiría de alguna forma a lo que son las automotrices argentinas. Generaría ¿no? un perjuicio muy grande, Sandra. Eso es muy importante lo que vos decís. Fíjate que yo lo que estoy notando, y esto ustedes ayúdenme que son comunicadores y periodistas de verdad, lo que estoy notando como una especie de no información, no sé cómo llamarlo, no quiero lastimar la sensibilidad. Digo, algunos le dicen blindaje informativo, la información, cómo le llega al interior la información económica, quién la pasa. Es decir, evidentemente acá hay un grupito muy chiquito, privilegiado de Capital Federal, que maneja medios, funciones y demás, y el resto estamos esperando la recepción de las noticias, pero esa es una noticia importante. En medio de esta guerra de monedas y comercial, Brasil muy alegremente, y obviamente muy vivo, dice, abramos el comercio bilateral, eliminemos todas las barreras de la industria automotriz. Claro, porque los brasileños no le venden un auto a nadie, ya dejaron de comprar a nosotros, está bajando. Y esto es lo que va a significar, lisa y llanamente, una diferencia a favor de Brasil muy, muy grande, que efectivamente puede perjudicar a la industria automotriz y a las autopartes, que son las pequeñas y medianas empresas, que son las que verdaderamente, bueno, nosotros tenemos, localmente ya tenemos una estructura de la industria automotriz importante. Es decir, es compleja la cosa, ¿no? Si uno la mira, decíselo ahí del otro lado, la tenés a todas las ministras de Economía de la casa. Imagínate si es compleja la cosa. Vos sos ministra de Economía también de tu casa, vos manejás los números. Por supuesto. Y las mujeres son las que mejor saben. Las mujeres son las que más manejan el mango. Y yo les digo esto, ¿Vos decís que chorea el marido? No, Pablo, ¿qué decís? No hace falta. Como están las cosas hoy, no hace falta eso. Yo creo que hay... lo que sí es cierto es que lo que decíamos al comienzo, cuando uno ve la repercusión tan inmediata que tuvo estas medidas de shock, hoy, a 60 días, no se puede decir que en el conjunto de la sociedad argentina alguien ha tenido un beneficio muy especial. Solamente un grupo muy chiquitito y concentrado, que es el que maneja, por supuesto, el sector externo. Eso, no vamos a hablar de eso. Está bien, ya está, eso pasó. Pero el conjunto de la sociedad, tu casa, la mía, los vecinos, y aún así sectores de clase media y media alta. Es decir, hasta acá no se puede ver el resultado positivo. ¿Es poco tiempo? Correcto, esperemos. Ahora, cuidado que también los tiempos se van en el sentido de que semejantes aumentos, las paritarias son en marzo, ¿viste cómo arreglan las paritarias? Abril, mayo. Suponete que cerremos las 2.000 paritarias a mayo. ¿Cuándo arrancará? Pagar en junio. ¿Alguno va a pagar en cuota? Sí, a lo mejor por una cuestión política de relación ahora de los sindicatos con el gobierno. Te apasiona la economía, te apasiona la economía, es tremendo. Viste que lo ves y me preocupa, Daniel, gracias. Me preocupa la gente. Un millón de gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Y sigan comunicando que es importante. Gracias, Daniel. Gracias. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, como la señora en casa, ¿viste? Pero insistan con los medios afuera, Sandra, insistan de tener información, porque no es correcto que la información tampoco esté federalizada. Insisto. Mirá cómo te mira Pablito Procopio. A ver qué te devuelve ahí ahora. Insistan los titulares. Daniel Guido, economista. Interesante inclusive para cambiar la perspectiva a la hora de enfrentar los procesos judiciales. Hablemos un poco de este balance que tiene que ver, más allá de la perspectiva, con un cambio de sistema importante en el código, en el proceso penal, ¿no?
que ya lleva 2 años. Bueno, un poco el balance de lo que ha cambiado, ¿no? Y te puedo pedir algo, digamos, brevemente. Recordemos cómo era 2 años atrás, cómo es ahora y después el balance, digamos, si es que fue positivo o negativo. Bueno, que sigue siendo, ¿no? Porque 2 años en realidad es muy poco tiempo. Claro. Sí, el cambio fue un cambio, digamos, yo lo pongo así, extraordinario, porque nosotros veníamos de un juez de instrucción que era el que investigaba, el que investigaba era un juez y el juez era juez y parte, y en esto había una contradicción porque el mismo que me investigaba después me iba a juzgar, y esto en términos de juzgamiento, nadie quisiera que te juzgue la misma persona que es la que te persigue. Y era un sistema escrito, era un sistema todo formal, burocrático. Lo digo del conocimiento personal porque yo recorrí, digamos, todos los lugares al interior de un juzgado. Es decir, fui empleado de mesa de entrada, fui sumariante de un juzgado de instrucción, fui secretario de instrucción y finalmente fui juez de instrucción. Y era un modelo de juzgamiento antiquísimo que se basaba en la Inquisición española, es decir, tenía un modelo que ya era prehistórico. ¿Cuál era la función del fiscal en ese sistema? Y el fiscal era una función de acompañamiento del juez. Yo siempre lo magnifico también representando lo que era una estructura de un juego de instrucción que tenía un juez, un secretario, 5 empleados y una fiscalía que era un fiscal y 2 empleados. Es decir, la fiscalía tenía una función de acompañar a lo que hacía el juez. Sí, porque era el juez una cuestión más administrativa que una Y cosa más efectiva, ¿no? Casi sí, porque el juez le había robado las funciones al fiscal. El juez de instrucción se había apropiado de las funciones del fiscal. Entonces, en el sistema viejo, el fiscal era una figura de acompañamiento del juez que no cumplía un rol decisivo. Y era todo escrito, todo el trámite era escrito. Eso era una cuestión en cuanto a los tiempos de los procesos, demoraba mucho. Tremendo, ¿no? Sí, el tipo de respuesta, todo demoraba. El tiempo que demora el trámite escrito, porque el expediente iba de acá para allá. Nosotros siempre decimos, se juzgaban actas y no personas. Era una justicia que eran muchísimas aparte, claro, ¿no? Y las actas no siempre representan la realidad de lo que pasa, porque el acta no la tomaba el juez, es decir, la declaración no la tomaba el juez, sino que la tomaba un empleado del juzgado. Y el empleado del juzgado, bien o mal, podría haberse equivocado en un sí o un no, o no podía denotar en el acta la expresión con la que alguien decía algo, y eso por ahí terminaba siendo la sentencia absolutoria o condenatoria a una persona. Es decir, el sistema escrito tiene esta deficiencia de que no logra mostrar lo que realmente las expresiones de la oralidad, que es mucho más directo, mucho más inmediato. Eso es donde estamos hoy. Eso era lo anterior. Claro, y ahora pasamos a la realidad, es donde estamos hoy. Bueno, claro, y en general, exacto. claro, cómo cambia el rol del juez, del fiscal, quién realiza la investigación, cómo se realiza. Y a partir entonces del 10 de febrero, luego de un proceso que fue demorando también sus tiempos, en todos los lugares donde se modificaron los sistemas procesales, se demoró bastante también en implementárselo porque se fue adecuando progresiva y paulatinamente el sistema. Porque tiene que ver también con una distribución diferente y un empleo de la gente en distintos roles, ¿no? Y cambia todo. Desde la práctica de decir cómo se investiga, porque antes se investigaba con la burocracia de que había que dejar siempre cubierto algo y dejar por escrito algo. Cambia esa práctica porque ahora nosotros no necesitamos dejar nada cubierto por escrito, sino que hay que resolver todo en audiencia. Entonces hay un cambio sistemático y fundamental. El que investiga ahora es una parte, que es el fiscal. Existe un grupo de defensores que contradicen, por lo que hay que tener cantidad de fiscales y cantidad de defensores suficiente para ir a una audiencia y exponer en una audiencia y que el juez decida. Es decir, también tiene que haber una cantidad suficiente de jueces disponibles para que se pueda resolver todo en audiencia. Lo que demanda, digamos, una cantidad de recursos humanos y una preparación diferente, porque uno ahora va a ver al fiscal y sabe cómo actuó ese fiscal. Es decir, uno ahora puede decir, este fiscal es bueno, este fiscal es malo, este fiscal estudió, este fiscal se preparó, este no, lo mismo el defensor, lo mismo el juez. Es decir, bueno, Jorge, ahí te quiero detener en cuanto a cómo estamos con cantidad de personal, jueces, fiscales, defensores, y la formación también, ¿no? Porque una cosa es decir, antes el juez investigaba, también me gustaría que expliques un poco cómo es la coordinación del trabajo de lo que determina hoy la investigación, porque no es el juez el que salía antes a la calle, como no es ahora el fiscal tampoco, lo hace a través de las fuerzas que dispone la ciudad o que dispone la provincia. ¿Cómo se maneja esto y qué formación específica tienen los fiscales? Claro, el fiscal tiene una formación que comprende 2 áreas. Una es el aspecto de litigar en las audiencias, que tiene toda su táctica, sus estrategias, hay que saber plantear las cuestiones, hay que saber exponer todo lo que se habla y la forma en que se lo dice. Eso por un lado, que es capacitación en litigación en audiencias. Y por otro lado, hay toda una capacitación dirigida a una metodología diferente en la investigación.
Si bien el fiscal no es que está permanentemente en la calle golpeando puerta por puerta, hay una directiva mía de que el fiscal tenga mucha presencia en la calle. Es más, al principio, digamos, era tan fuerte el cambio los primeros meses que cuando el fiscal no llegaba a tiempo a algún lugar del hecho, el planteo era ¿por qué no estaba el fiscal? Claro. No tenemos la cantidad suficiente de fiscales para que estén presentes en todos los hechos, pero sí en los hechos graves. El fiscal en el lugar del hecho, sobre todo en forma inmediata a la producción, es importante porque obtiene buena información de primera mano, porque el testigo realmente confía más en el fiscal que en la policía, ¿no? ¿El ciudadano tiene acceso directo al fiscal? Sí, Directo. hoy sí. Casi en su totalidad tenemos fiscales que están atendiendo permanentemente, no son muchos los fiscales para tener esta metodología de trabajo, son 65 fiscales sobre 79 que fueron creados por ley, más los que tenían que traspasar del sistema viejo al sistema nuevo, es decir, cerca de 95 a 100 fiscales va a tener que haber en el futuro. Claro. Pero la metodología de trabajo hace de que el fiscal esté atendiendo casi cara a cara muchísimos casos. ¿En el lugar del hecho es el que toma una testimonial a un testigo? En el lugar del hecho hace una entrevista que puede servir de guía para disponer alguna medida consecuente, es decir, si se obtiene información de buena mano, se puede pedir un allanamiento, se puede tramitar una intervención telefónica, se puede ordenar la detención de alguna persona, es decir, o se puede ir a buscar a otros testigos. Es importante esta metodología de trabajo porque el fiscal es el director externo de la escena del hecho y la policía criminalística es la que maneja la interna de la escena del hecho. Bien, ¿cómo es esa interacción? ¿El fiscal puede darle órdenes a la policía para llevar adelante ciertos operativos o ciertas acciones? El fiscal es el jefe de la policía cuando la policía cumple funciones judiciales. Nosotros hoy tenemos dos grupos de policía. La policía que hace funciones de seguridad y preventiva, que es la que uno puede ver cuando va circulando el patrullero o el caminante, y después tenemos la policía cuando se comete un hecho delictivo que interviene en ese hecho delictivo. Cuando la policía interviene en un hecho delictivo, ahí ya depende del fiscal, ya está bajo las órdenes del fiscal. Esa es la policía preventiva que cumple esta doble función. Y después el gobierno ha creado un grupo específico de policías e investigadores que es la PDI, la Policía de Investigaciones, que cumple una función de trabajo directo con el fiscal. Allí tenemos un grupo de investigadores que también hay que ir aumentando los números porque no son tampoco tan importantes como nosotros quisiéramos. Hay 41 investigadores en la ciudad de Rosario. ¿Pertenecen a la fuerza o son civiles? Son pertenecientes a la fuerza que fueron traspasados a este grupo nuevo que se dedican exclusivamente a la investigación. Y después tenemos un área de policías que son los policías que desarrollan tareas criminalísticas, que sería un poco toda la tarea de la tecnología en la investigación, digamos, lo que hacen medidas relacionadas con cuestiones técnicas, balística, dactiloscopía, o sea, de obtener huellas del lugar del hecho y cotejarlas, todo ese aspecto que es más técnico. Jorge, en cuanto antes hablamos del cambio en el proceso, que se tardaba mucho por lo escrito y que todo recaía en el juez. El hecho de que ahora toda la investigación recaiga en el fiscal y que, como nos estás reconociendo, faltan fiscales, ¿no puede pasar algo similar en cuanto a que por ahí no esté el fiscal o los fiscales necesarios para dar las órdenes que hagan que se agilice el trámite? Siempre la cantidad de recursos humanos es importante para poder dar respuesta a la cantidad de pedidos que hay o a la cantidad de delitos que hay que investigar. Lo importante es que el caso que se investiga tiene una resolución que es pronta, porque se decide todo en audiencia. Entonces el fiscal, al llevar a una persona detenida a una audiencia, se obliga a que en la audiencia haya una decisión. Esto ya le da una impronta al caso que es mucho más rápida que la impronta o la metodología de trabajo escrita. Después puede haber casos que no tengan el impulso necesario por la carencia de recursos, tanto fiscales como empleados. Yo marco que nosotros tenemos hoy 105 empleados y el sistema viejo, para hacer lo mismo que hacíamos nosotros, tenía 190 empleados. Reconociendo siempre que este es un sistema que es más costoso. Claro. Porque requiere la audiencia, requiere la preparación de la audiencia, entonces es un poco más caro que el sistema anterior. En términos de garantías, digamos, si yo quisiera que me juzguen por un sistema que sea como el que tenemos actualmente. Y en términos de eficiencia, también el sistema es muchísimo más eficiente por la cantidad de resoluciones y condenas que se dictan. Por lo que es mejor que un especialista, un hombre que ha estado en el terreno del profesionalismo y aparte en el arco.
que nos aclare la situación o que él de su parecer sobre la falta de Tevez y también la salida del propio Unzaín, entre otros temas que vamos a estar tocando con Leo Díaz, arquero en su momento de Newell's, de Colón, Independiente, campeón con el Rojo, en el equipo del Tolo Gallego. Bueno, gracias por venir, Leo. No, buen día, la verdad que un placer estar acá y contento, bueno, de hablar de fútbol, de lo que uno sabe y más que nada el puesto, ¿no? Que uno jugó 19, 20 años como profesional y algunas cosas uno entiende, ¿no? ¿Qué sentiste cuando lo viste a Unzaín ahí? Sí, bueno, en ese momento? Desde acá quiero mandarle toda la fuerza, un saludo grande, un abrazo, que se recupere lo más pronto posible. A mí, de entrada, la verdad que, bueno, yo vi que se había lesionado fuerte porque lo choca realmente a una velocidad, que venía con la pelota dominada y venía a toda velocidad. Y ahí, como yo te digo, a mí me da la impresión que Unzaín Ezequiel, él queda arrodillado. Es una técnica que están usando comúnmente los arqueros, que a mi parecer no corresponde, porque un arquero siempre en ese caso, como Orión mismo en su momento cuando lesionó, bueno. Exacto, tiene que ir abajo. Salir como salió, pero ir abajo. Cuando va abajo, donde el cuerpo tiende a buscar el piso, digamos, el jugador ¿qué hace? Salta. Sí. Claro. ¿Me explico? Entonces, que es lo que pareciera que quiere hacer Tevez. Exactamente. Yo esta es más peligrosa, esta posición para vos es más peligrosa. Mucho más peligrosa, exactamente. ¿Para vos hubo intencionalidad? ¿Hubo mal producto del acto de Tevez? No, para mí, como te decía recién, para mí lo quiere saltar también porque ya Ezequiel tapa la pelota, la alcanza a tapar, pero queda arrodillado y en una posición, no digo de parado, pero semi parado. Claro. Entonces, cuando quiere saltar Tevez, le queda a la altura de la cara con la rodilla. En cambio, como te decía, si Ezequiel Unzaín iba abajo, que a lo mejor la tapaba también, porque son posiciones básicas que tienen que tomar un arquero en esa pelota. Ahora, cuando estás en esa instancia, ¿alcanzás a pensar o tu cuerpo actúa, qué sé yo, vaya a saber? Por impulso. ¿Sabes cuando, Monchi, ¿sabes cuando empieza ya a actuar y cuando viene en velocidad? Sí. En la actualidad se juega más fuerte que en lo que jugábamos tiempo atrás. Los árbitros son más permisivos. Por ahí el cartel de Tevez, Verón en su momento, jugadores que vienen del fútbol europeo a la Argentina y que son de elite, ¿se los protege más? Yo creo que se está jugando muy fuerte, a mucho ritmo. Si vos comparás lo que es Europa con Sudamérica, hay una diferencia notoria, ¿no es cierto? Con el tema del físico, de la parte de roces. Acá se está jugando realmente muy fuerte, se ha visto en el torneo de verano. Por más que hayan estado de pretemporada, porque el físico o el cuerpo está a otro ritmo, pero me parece que también por la cabeza pasa. Yo digo que el jugador hoy, por más que esté a 200 pulsaciones por minuto, tiene que pensar. Y bueno, hay jugadas que o te puedes lesionar o lo puedes lesionar a un compañero o a un colega. Claro. Sí. Ahora, en estas jugadas, que son jugadas de gol, obviamente, el delantero va derecho al arco y va a querer justamente hacer el gol. Digo, ¿ahí hay mala suerte o hay imprudencia? ¿Es priorizar el gol o en esa situación de peligro hacer otra cosa diferente para evitar la lesión? Yo en este caso, como digo, hay un jugador de experiencia que es Tevez, que viene a toda velocidad y que él obviamente quiere hacer el gol y enfrente se choca con un arquero de no tanta experiencia y nada, creo que va a ser el gol. Él no. Y sí, obviamente, al tener experiencia Tevez, lo quiere saltar como intenta saltarlo. ¿Vos sabés que es más? El de inexperiencia, lamentablemente, es Ezequiel Unzaín, porque él, repito, si él va abajo, no pasa nada. Vos sabés que en la última carrera, Leo, se le va un poco larga la pelota a Tevez, pero también hay displicencia del delantero al querer picarla. O sea, por ahí la definición si hubiese sido otra, desde acá más fácil, ¿no? Es más fácil desde acá hablar que hacerlo, claro. ¿no? Pero por ahí al segundo palo, tal vez hubiese terminado un gol en esa acción y no hubiese terminado en la lesión de Unzaín. No, porque Unzaín la chica muy bien
a mi entender, achica bien. Lo que pasa es que queda expuesto toda la parte de la cintura para arriba, obviamente el rostro, y no tiene tiempo Tevez. No tiene tiempo de frenarse. Vos fíjate la velocidad que... Ahí va. Lo quiere cuando intenta saltarlo después de patear, ya lo tiene encima. Te hago las últimas 2 consultas y te saco obviamente del tema de la lesión de Unzain. ¿Te gusta Unzain como arquero? Sí, me gusta. ¿De proyección? Me gusta un arquero con mucho futuro, con personalidad, se lo ve, por lo que uno ve de afuera, aplomado, serio. Con cosas a corregir normales de la edad. Exactamente, cosas a corregir que como esta, que son cuestiones técnicas que, bueno, se lo corrige obviamente. Después de esta lesión a lo mejor él cuando vuelva dirá, bueno, voy a optar por otra opción para cubrir la pelota. ¿Cómo se vuelve? Para Pues se debe volver con miedo, ¿no? Un poco de... Pero estamos, de cuidado. bueno, el jugador está preparado, el profesional está preparado para afrontar estos escollos como un golpe, una lesión. Diego Sela hoy es el técnico de Newell's, va a practicar, se presenta y el viernes va a estar dirigiendo su partido con Unión. Compartiste equipo con Diego Sela allá por la década del 90. ¿Es el técnico indicado para este momento de Newell's? Mirá, no sé, la verdad que yo digo, sé cómo trabajó en los equipos en Olimpo, en Colón. Newell's está en una situación complicada. Yo no sé si es el técnico realmente que podrá sacar, ojalá que sí, como hincha de Newell's que soy, espero que saque todo, bueno, que el equipo salga adelante. A ver, yo hubiese preferido un técnico que venga, digamos, que tenga más experiencia y que tenga más ascendencia sobre los jugadores en ese sentido. ¿Y tu vida personal qué anda? No, bien, estuve en Colón hasta hace 2 meses como entrenador de arquero de la primera con Darío Franco. Y esperando, y bueno, obviamente ahora tengo fuera del fútbol una franquicia de llamadores inalámbrico para restaurantes, bares, así que estoy con eso. Está abriendo otros caminos. Sí. Igualmente estoy esperando algo del fútbol porque es lo que uno sabe y lo que uno... Gracias, Leo. No, gracias por la invitación. Leo Díaz con nosotros. Temprano, algo me dice todo está bien. No, amaneció en mi ventana